Bienvenidos a Ronnie Analiza. Alex Saab ya entregó la información y por eso se hizo beneficiario de la reducción de 8 cargos, justamente para reducir la cantidad de años y de esa manera cumplir con unas solicitudes por parte de la justicia de Cabo Verde para proceder a la extradición internacional. Eso es básicamente lo que se sabe y lo que se conoce hasta este momento, donde ya Alex Saab habría entregado información para incrementar la cantidad de personas acusadas, buscadas y las pruebas que ya se tienen en contra del dictador Maduro, los hijos de Cilia Flores y muchos otros agentes de la dictadura. Lo que pasa es que no se puede olvidar la responsabilidad de personajes como Alex Saab, el dictador Maduro y los chavistas que toman las decisiones en la dictadura de Maduro, porque son los causantes de la catástrofe humanitaria que en este momento todavía sigue viviendo Venezuela. Y para que no nos olvidemos de esos detalles que componen esta compleja y esta complejidad tan grande en cuanto se refiere a la crisis humanitaria en Venezuela, analicemos los siguientes datos. ¿Venezuela podría estar aún peor? Y la respuesta es bastante simple. La respuesta es que sí. Cada día que vamos viendo, la situación se pone cada vez más complicada. Recientemente, el informe de Cáritas arrojó la noticia de que en Venezuela está profundizándose aún más la desnutrición infantil, por un lado. Y por otro lado, de la manera más ridícula, de la manera más abusiva, adicionalmente, hemos visto cómo militares de Venezuela empiezan a sugerir en un video que el gobierno empiece a repartir leña a la población. Sí, así como lo escuchan, leña a la población. Es decir, no entienden que la obligación del gobierno es proveerles gas domiciliario, gas en bombonas, gas en garrafas, para que la población pueda cocinar. Y es impresionante cómo en Venezuela no puede existir eso, siendo uno de los países con más gas en todo el mundo. En todo el mundo, no solo petróleo, sino también gas. Y es una vergüenza escuchar ese tipo de militares que le sugieren al gobierno hacer eso. Es que este es el resultado de las medidas empleadas por el socialismo del siglo XXI. Las medidas destinadas, primero, a oprimir al pueblo, para empobrecerlo y de esa manera convertirlo en dependiente del gobierno de la dictadura. Y de esa manera controlar las vidas de las personas. Cáritas, esta institución ONG internacional de la Iglesia Católica, lamentó el gran silencio informativo oficial en Venezuela por el aumento de la desnutrición infantil debido a la pandemia en Venezuela. La situación es mucho más grave de lo que se esperaba. Anteriormente, el último informe de Cáritas había arrojado que aproximadamente, escuchen bien esto, 2 millones de niños estaban en situación de desnutrición. Pero ahora aparentemente el número ha ascendido a 5 millones de niños. 5 millones de niños en Venezuela se encuentran en desnutrición, en algún tipo, en algún nivel, en alguna circunstancia. Es decir, aguda, grave, leve, pero la tienen. Y ese es el problema que se debe atender. Pero ¿cuándo se va a atender? Si la dictadura madurista prefiere utilizar los recursos de dólares y de oro que tiene para pagarle al régimen iraní y de esa manera poder conseguir algo de combustible y no precisamente para la población venezolana, porque sabemos que los problemas de combustible no han concluido, las filas continúan. El miedo de la población porque aparezca nuevamente una situación de escasez es constante y permanente, por eso las filas continúan en muchos estados, en muchas ciudades en Venezuela. Sabemos que en cualquier momento puede recrudecer nuevamente la escasez porque los cargueros llegan con mucha distancia y mucho tiempo entre uno y otro, y a veces son incautados por los Estados Unidos y no encuentran el camino adecuado para poder evadir a la Guardia Costera y a las facciones del Comando Sur. Entonces, la situación no va a ser solucionada porque la dictadura madurista prefiere utilizar esos dineros de manera irresponsable y egoísta para entregárselos al régimen iraní,
para que de alguna manera les aseguren la permanencia en el poder a través de utilizarlo en combustible. No pueden proveerle comida a la población porque lamentablemente tampoco la dictadura tiene los recursos para poder hacerlo, pero las políticas que decidieron hace muchos años atrás, que comenzaron con las pésimas políticas financieras, bancarias, de la balanza comercial, de producción, las expropiaciones, todas esas tonteras que cometieron desde el gobierno de Chávez y después Maduro, provocaron que, por supuesto, el aparato productivo de Venezuela no tenga ninguna capacidad de producción, ninguna capacidad de entregarle a la población venezolana comida. Pero no solamente estamos hablando de comida, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de ropa, estamos hablando de bienes y de insumos de limpieza personal. Estamos hablando de agua, estamos hablando de luz, estamos hablando de servicio de internet. Nada funciona bien en Venezuela. Y esa situación, siempre nos hemos preguntado, ¿Venezuela podría estar peor? Y la respuesta es que sí, porque cada vez está peor. Cada vez nos sorprendemos más. La inflación continúa, la escasez continúa, la pandemia ha obligado a que las personas se encuentren encerradas en sus casas y se enfermen en silencio. Y algunos hasta pierdan la vida en silencio. Existe tal escasez que ya no se puede ni siquiera acceder a la información, porque escuchen bien esto. La gente no tiene la capacidad para comprar un celular, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque el celular podría significar tal vez una semana de comida para la población. La gran mayoría de los venezolanos hoy en día no cuentan ni siquiera con un teléfono celular. Y eso ya se está convirtiendo en un serio problema, porque ni siquiera podemos acceder a la información de las noticias que salen ahí, que salen desde lo profundo de la población. Y por supuesto, donde se encuentran más problemas de carencia y de escasez es en la población más empobrecida, la población que no tiene acceso a estos medios. Protestas como estas vamos a ver permanentemente. No vamos a dejar de ver este tipo de protestas como las que vimos durante toda esa semana con los profesores, los docentes, que protestaban por un sueldo digno, porque realmente es indigno el sueldo que tienen los profesores en Venezuela. En realidad todos los profesionales, todo el personal público y privado de Venezuela. $2, $3, $5 en el mejor de los casos para algunos profesores. Y para los miembros del personal de salud como los que acabamos de ver, igual es lo mismo, $2, $3, $5. El personal de salud se ha visto aliviado de alguna manera pequeñita con el bono Héroes de la Salud que entregó Guaidó. Pero eso es un pañito de agua tibia, nada más. No arregla la economía, no arregla la situación de las carencias terribles que se viven en Venezuela y por supuesto ha generado una dolarización parcial. Una dolarización parcial que alivia de alguna manera solamente las necesidades de una parte de la población que por supuesto no tiene las posibilidades de conseguir todos los insumos de comida, medicamentos e incluso aspectos de limpieza personal. Y hay parte de la población que no tiene ni siquiera acceso a estos dólares porque no hay empleo, no hay comercio, no hay trabajo, no hay forma de conseguir. Con una economía prácticamente dolarizada en los hechos, la situación se ha profundizado mucho más grave y por eso es que la mayoría de los venezolanos está pasando esas serias carencias. 4 millones de niños en desnutrición, 5 millones de venezolanos migrando hacia Colombia. Nuevamente se activó la migración venezolana hacia Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador, porque no existen mecanismos de salida, no existen soluciones que se vean y que se avisten en el horizonte, no existen simplemente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora? La salida de Maduro, siempre lo hemos dicho, tiene que ser a la fuerza. No va a existir ninguna sola posibilidad de que Maduro cambie las políticas económicas, las políticas sociales y las medidas necesarias para poder encarar el proceso de reconstrucción de Venezuela, porque adicionalmente ese proceso debe ser encarado no solamente por Venezuela, sino por la comunidad internacional, porque Venezuela necesita una inyección de capitales enorme. Una inyección de capitales que le genere confianza, que le genere certeza a la población y que nuevamente muchos de los profesionales, muchos de los inversionistas, mucha de la gente productiva que se fue de Venezuela regrese a Venezuela a reconstruir el país.
No se va a poder hacer eso mientras Maduro sigue en el poder. Y cada día vamos a seguir viendo un aumento de la desnutrición, un aumento de las carencias, un aumento de la migración, y vamos a poder responder con contundencia y con claridad a esa pregunta que nos hacíamos: ¿puede Venezuela estar aún peor? Y la respuesta es que sí, y cada día está peor mientras el mundo está contemplando la situación de una Venezuela que se está apagando como una velita, en silencio. Porque todos lo seguimos manifestando a través de los medios de comunicación en las redes sociales, todos queremos hacerlo esto, pero por supuesto ahora la pandemia ha generado una situación muy complicada porque la población no puede protestar con la contundencia y el tamaño de la indignación que tiene la misma población. Por supuesto, las grandes concentraciones de multitudes no son recomendadas. Sin embargo, la gente sale y protesta, maestros protestan, trabajadores protestan, enfermeros, médicos protestan, gente del transporte, los ciudadanos de a pie exigiendo servicios protestan todos los días. Y la situación no se soluciona. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.